Estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y este año los mercados han vivido lo que ha sido un rally prolongado con ganadores sorprendentes y una rotación sectorial que ha sido bastante intensa. Tecnológicas e inteligencia artificial que han vuelto al foco, mientras la geopolítica y las tensiones comerciales, por supuesto, han sacudido sectores tradicionales. Con teorías sobre la Reserva Federal, perspectivas macroeconómicas cambiantes y un posible impulso en lo que viene en este 2026. Hoy analizamos con el analista bursátil Antonio Castelo qué ha marcado este 2025 y qué sectores y riesgos de verdad están ya en el radar para lo que sería el próximo año. Así que con ello, bienvenido una vez más a tu casa, Antonio. Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenos días para vosotros, buenas tardes desde aquí, desde Madrid, desde España. Un placer volver a estar con vosotros y con vuestra audiencia en Comercio TV. Hacía meses que no entrábamos en antena, yo creo que desde julio, y la verdad es que bueno, el mercado nos ha dado bastante trabajo en este tiempo, ¿no? Así que encantado de poder compartir hoy algunas claves de lo que ha pasado en 2025 y de lo que puede venir en 2026. Así que bueno, a vuestra disposición para intentar responder vuestras preguntas. Muchas gracias, Antonio. La verdad que sí, estamos muy emocionados y contentos de tenerte aquí justamente en este antesala de cerrar el 2025 con esas noticias o con esa información propiamente de lo que ha sido en estos pasados ya 12 meses. Y quiero hacerte la primera pregunta, Antonio, porque al hacer propiamente un balance, una revisión de este 2025, cuéntanos cuáles fueron esos verdaderos ganadores y bueno, pues también háblanos de los que han perdido, ¿verdad? Dentro de la bolsa de valores a nivel mundial, en todo el globo terráqueo. ¿Qué historias han quedado ocultas bajo algunas cifras? Hola Alejandro, encantado también de verte por aquí. Bueno, pues a ver, yo creo que si miramos el año en conjunto ha sido bastante mejor de lo que el mercado temía 12 meses atrás, ¿no? Incluso en algunos momentos del año, como cuando a primeros de abril Trump amenazó con poner desproporcionados aranceles al comercio mundial. Hubo mucha volatilidad, recordáis, esto sí que lo llegamos a hablar, lo llegamos a comentar. Pero bueno, lo cierto es que las bolsas globales han cerrado con subidas de doble dígito, los índices mundiales en máximos históricos o muy cerca de ellos, a uno y otro lado del Atlántico, incluso en Asia. Y yo creo que los grandes ganadores han sido tres bloques, ¿no? Primero, todo lo ligado a la inteligencia artificial, especialmente semiconductores y fabricantes de hardware. En segundo lugar, la industria de defensa en Europa, impulsada por el aumento del gasto militar. Y en tercer lugar, algunos mercados como Japón y parte de Asia que se han beneficiado de la nueva cadena de valor del chip, ¿no? En el lado perdedor han sufrido el consumo más sensible a subidas de precios y a los aranceles en Estados Unidos, parte del sector químico y compañías de publicidad y medios que están siendo, digamos, disrumpidas por la propia inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, lo que las cifras agregadas no cuentan es la enorme brecha que se ha abierto dentro del mercado, ya que mientras unos pocos valores ligados a la inteligencia artificial subían más de un 100%, muchas compañías medianas y sectores tradicionales apenas se movían o incluso han caído, ¿no? Otra historia oculta es que 2025 ha sido en realidad el año de la normalización, ¿no? La inflación se ha moderado, los bancos centrales han empezado a recortar tipos y el inversor ha vuelto a mirar beneficios y balances, no solo narrativas de empresas, ¿no? El resumen desde un punto de vista bursátil es que el año ha sido muy bueno en titulares, pero quizás muy selectivo por dentro. Otra cosa que yo creo que es importante comentar también que bueno, pues algunos activos, como ha sido el caso del oro, de la plata, que bueno, pues que tradicionalmente han sido considerados como valores, digamos, refugio ante ciertas situaciones, han tenido también un año bastante completo. Entonces, prácticamente podemos decir que todos los mercados financieros, pero también esta parte digamos, de materias primas, han tenido un año realmente excepcional, aunque efectivamente dentro de la renta variable, como te decía, pues quizás los grandes ganadores han sido aquellos valores más ligados a la inteligencia artificial y aquí en Europa a los del sector defensa.
Es que Antonio, tú mismo lo has dicho. Hablemos entonces de los sectores que lideraron el mercado este año 2025. La inteligencia artificial y la tecnología han destacado con fuerza, sin duda alguna. Pero ¿crees que se ha tratado de un rally sostenible o es que aparecieron señales que podemos también ver de sobrevaloración e incluso de lo que algunos analistas llaman una burbuja de inteligencia artificial en algunos subsectores? ¿Qué opinas tú? ¿Y qué también se podría proyectar con esto para el 2026? Bueno, a ver, yo diría que en 2025 hemos visto dos cosas a la vez. Un rally claramente apoyado en fundamentos en parte del sector tecnológico y luego también comportamientos muy típicos de burbuja en algunos nichos muy concretos, ¿no? Vamos a ver, en la parte sólida, digamos, ¿no? El corazón del movimiento ha estado en la infraestructura de inteligencia artificial, ¿no? Fabricantes de semiconductores, de memoria, proveedores de nube, equipos para centros de datos y ciberseguridad. Lo que tenemos no es solo una historia bonita, sino es inversión real, pedidos en cartera, contratos a largo plazo, un ciclo de gasto en centros de datos y computación que puede durar varios años, ¿no? Las grandes tecnológicas han seguido demostrando una capacidad muy fuerte para convertir esa demanda en ingresos y flujo de caja. Y esto sí que justifica que el mercado les asigne múltiplos algo más altos que a un sector industrial tradicional, ¿no? ¿Dónde empiezan las dudas? Bueno, pues las dudas están en dos frentes. Primero, en la velocidad a la que han subido algunas cotizaciones que están descontando ya muchos años de crecimiento casi perfecto, y en segundo lugar, en todo este universo de compañías más pequeñas que se han revalorizado en algunos casos por encima del 100%, prácticamente solo por incorporar las palabras inteligencia artificial a su discurso comercial, ¿no? Entonces, en este segmento, en este segundo segmento, sí que hemos podido ver síntomas de burbuja clásicos, ¿no? Valoraciones despegadas de los beneficios, modelos de negocio aún por probar y mucha rotación de dinero puramente especulativo, ¿no? Aquí así, a mí sí que me gustaría recordar, como uno ya es mayor y ha visto otras cosas, ¿no? De, por ejemplo, aquí se ha preguntado mucho si estamos en una situación parecida a la que vimos en el año 99-2000 con las empresas que entonces se denominaban .com, los albores de Internet, ¿no? Y yo siempre les he dicho lo mismo, o sea, yo creo que en general no tiene que ver. ¿Por qué? Pues porque en aquella época la mayoría de las empresas que empezaban en este negocio no tenían beneficios, ni siquiera llegaban a tener EBITDA, ¿no? O sea, prácticamente después de las ventas, en cuanto quitabas coste de ventas, ya lo que tenían era un escalón negativo y era muy difícil valorar. Se valoraba por clientes, por clics que se hacían en sus páginas. Esto no tenía mucho sentido, ¿no? Y lo vimos, bueno, cuando llegó la crisis, ¿no? Al final, ¿quiénes sobrevivieron? Sobrevivieron aquellas que tenían un modelo de negocio, aquellas compañías que ganaban dinero, ¿no? Bueno, ahora ocurre exactamente igual. O sea, podemos estar más o menos de acuerdo que Nvidia podemos pensar que tiene una valoración demasiado elevada, pero cuando tiene los márgenes que tiene la liquidez que tiene, puede permitirse el lujo de invertir grandes cantidades de dinero en comprar otro tipo de empresas, en avanzar en su negocio sin financiarse, o sea, está tirando de su propia caja. Pasa lo mismo a Alphabet, pasa lo mismo a Microsoft, pasa lo mismo a Amazon. Pues bueno, ahí realmente es muy difícil hablar de burbuja, ¿no? ¿Dónde tenemos que empezar a fijarnos aquí? Pues, por ejemplo, lo que hemos visto recientemente en el caso de Oracle. Oracle creo que es una gran compañía que lo está haciendo muy bien, pero que se encuentra en un momento en el que tiene que invertir para poder avanzar en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Y no tiene caja suficiente, no tiene liquidez suficiente y tiene que endeudarse, ¿no? Y ahí es donde el mercado realmente puede tener dudas, ¿no? Luego, si me permites, creo que hay que hacer otro matiz importante, ¿no? Dentro de la propia tecnología, pues ha habido una gran dispersión, ¿no? Mientras la parte que está ligada a infraestructura de la inteligencia artificial y software productivo ha tenido un comportamiento espectacular, otros sectores que
podemos decir que son más maduros, por ejemplo, todo lo relativo a hardware de consumo, a comercio electrónico menos diferencial, parte de las fintech han tenido un año bastante más normal, ¿no? Porque ahí la competencia es mayor y el crecimiento ya no es tan explosivo, ¿no? Entonces, esto yo creo que nos recuerda que no existe la tecnología como un bloque homogéneo. Hay negocios muy defensivos que son casi como si fueran oligopolios globales, y luego hay proyectos que dependen de que el mercado siga financiando pérdidas durante, no sé si muchos años, pero sí durante algunos años, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la pregunta clave para 2026 es si la curva de adopción de la inteligencia artificial sigue siendo tan rápida como la que descuentan las cotizaciones, ¿no? Yo creo que es razonable pensar que la inteligencia artificial va a seguir impulsando productividad y beneficios en muchos sectores, pero probablemente veremos una normalización. No todas las empresas van a poder monetizarla de la misma forma. Algunos proyectos se van a quedar por el camino y los clientes pues empezarán a mirar más el retorno económico que la moda, es decir, mirarán los números de las empresas, los beneficios, los resultados, los márgenes, y aquellas que los tengan y que generen cash flow positivo, pues van a ser las que lo harán mejor y las que sobrevivirán. Por eso mi lectura aquí es bastante equilibrada, ¿no? El tema de fondo es estructural y sostenible. O sea, la inteligencia artificial es algo que ha llegado para quedarse y que le queda todavía mucho por delante. Si nos vamos otra vez al ejemplo del año 2000, acordaros, vosotros sois mucho más jóvenes que yo, pero en aquel momento se decía, Internet, ¿para qué sirve esto de Internet? Hoy en día el mundo no lo concebimos sin Internet, ¿verdad? Pues con la inteligencia artificial yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? Pero sí que efectivamente, como decíamos, hay que ver que dentro de este movimiento tan fuerte, de este rally que hemos visto durante 2024, 2025, hay capas claramente exuberantes que pueden corregir sin que eso signifique el final de la tendencia de fondo de la inteligencia artificial. Y a eso es algo que habrá que estar atentos. Excelente. Interesante esto que estás mencionando, Antonio, sobre el 2025, pero el 2026 ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, justamente este viernes, antes de terminando esta semana, será ya año nuevo, 2026. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Cuáles son esas expectativas en los recortes? Porque seguramente con los cambios dentro de la política de la Reserva Federal, donde pues ya Jerome Powell estará dejando esa silla y la tomará un nuevo suplente, ¿qué va a suceder? Desde tu perspectiva, ¿eso realmente le dará impulso al consumidor, generará más incertidumbre en los mercados o realmente qué es lo que podría suceder? Bueno, vamos a ver, porque efectivamente has dicho algo que es clave. Hasta ahora quizás estábamos pendientes de si los tipos de interés se van a mantener o van a seguir bajando, pero hay una cosa muy importante y es el cambio en la gobernanza, en el relevo de la Reserva Federal, ¿no? A ver, yo creo que lo primero que hay que entender es que los recortes de tipos no son ni buenos ni malos por definición, ¿no? Yo creo que depende del motivo por el que los bancos centrales se vean obligados a mover ficha, a tomar decisiones, son buenos o malos. En el caso de los Estados Unidos y de la Reserva Federal, venimos de unos años en los que la Fed ha pasado de subir tipos de una forma muy agresiva para frenar la inflación a iniciar un giro más acomodaticio conforme los precios se han ido moderando y algunos indicadores de actividad apuntan a un crecimiento más normalizado, los tipos han ido bajando, ¿no? Efectivamente, de cara a 2026, el mercado descuenta un entorno de tipos algo más bajos que en el periodo 2024-2025. Pero estos tipos todavía van a estar muy lejos de los tipos cero de la década pasada. Así que muchas veces nos olvidamos que hace apenas 8, 10, 12 años teníamos tipos de interés cero y en algunos momentos negativos, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar claro que no volvemos al dinero gratis, ¿no? Pero sí a un escenario menos asfixiante, ¿no? Para el consumidor, pues esto tiene una lectura directa, ¿no? Tipos más bajos implican hipotecas algo menos caras, financiación más barata a la hora de comprar un coche, una vivienda o bienes duraderos, ¿no? Este periodo de tipos más bajos también supone un alivio para las empresas que pueden invertir con un coste de capital más razonable, ¿no? Entonces, si el mensaje que acompaña estos recortes es que la economía está entrando en una fase de crecimiento moderado pero sostenible,
Esto normalmente va a apoyar la confianza, va a apoyar el empleo y por extensión el propio consumo. Pero ¿dónde aparece la incertidumbre? Pues la incertidumbre aparece en el subtexto del mensaje de la Reserva Federal. Si los recortes se perciben como una reacción defensiva a una desaceleración más fuerte de lo previsto, el mercado puede interpretarlo como una señal de alarma. Si el Banco Central está pisando el freno con los tipos, quizás es que ve problemas que aún no se reflejan en los datos que se publican, en los datos que se conocen, ¿no? Entonces, en ese escenario, la combinación de recortes más mensajes más cautos puede generar más dudas sobre beneficios empresariales y empleo que confianza en la mejora del ciclo, ¿no? Y aquí se añade un elemento nuevo, un factor nuevo, que es el que tú citabas y al que yo me refería antes, ¿no? El nombramiento de un nuevo gobernador de la Reserva Federal. Si el mercado percibe que ese nombramiento responde más a criterios políticos que a criterios técnicos, o que el Banco Central empieza a perder parte de su independencia y se pliega en exceso a los deseos del gobierno, entonces cualquier movimiento de tipos se iba a interpretar de forma mucho más sospechosa, ¿no? Un mismo recorte puede leerse como normalización monetaria o como intento de estimular la economía de cara al calendario político, ¿no? Y en el segundo caso, la reacción habitual es generar más volatilidad en los bonos, una prima de riesgo más alta y un inversor internacional pues algo más reticente, ¿no? Desde el punto de vista de los mercados financieros, el efecto también es doble, ¿no? Por un lado, tipos más bajos suelen ser positivos para los activos de riesgo, es verdad, especialmente lo vemos en la bolsa, en el crédito, porque reducen el rendimiento de la renta fija más segura y favorecen valoraciones algo más altas, ¿no? Fijaros que cuando se habla de tipos más elevados o de que no van a bajar los tipos, los valores que más sufren precisamente suelen ser esas grandes empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque los analistas a la hora de descontar flujos futuros tendremos que utilizar unas tasas de interés más altas, mientras que si los tipos bajan, al ser esas tasas de descuento más bajas, le da más valoración a esos activos, ¿no? Y luego, pues por otro lado, si los inversores sospechan que los recortes llegan tarde o la Reserva Federal va por detrás de la curva, pues aumenta la volatilidad, se ajustan las expectativas de beneficios, se reaprecian los sectores más cíclicos y se premian los perfiles de balance más obvios. Por eso, más que preguntarnos si habrá o no habrá recortes, yo creo que lo relevante para 2026 es saber cómo va a comunicar la Reserva Federal ese proceso y si consigue mantener la narrativa de un aterrizaje suave, es decir, una inflación controlándose, un crecimiento positivo aunque lento, y que los tipos se acercan a un nivel neutral. Si eso es así, pues será bueno. Mi lectura para 2026 es que va a ser un año de transición, no va a haber euforia, pero tampoco va a haber desastre. Yo creo que va a haber algo menos de presión por parte de los tipos, un crecimiento normalizado y mucha sensibilidad a cada dato de inflación y de empleo que vayamos conociendo, ¿no? Para el consumidor, esto debería ser moderadamente positivo para los mercados, un entorno en el que se va a vigilar muy de cerca tanto los datos como sobre todo la credibilidad del nuevo equipo de la Reserva Federal. Pues aquí es donde se va a jugar realmente la partida. Y como digo, al final la clave no será solo cuántos recorten, sino si el mercado se cree o no el relato de la Reserva Federal y sobre todo el relato de independencia y de estabilidad. Interesante y excelente proyección la que estás haciendo, Antonio. Ahora, la política tanto en Estados Unidos como a nivel global está cada vez más entrelazada con la economía. Siempre lo ha estado, pero diríamos que este año 2025 ha sido bastante notorio. ¿Hasta qué punto el factor político, especialmente en Estados Unidos, puede influir en el comportamiento de los mercados bursátiles en lo que crees sucedía ya el próximo año? A ver, hoy la política ya no es ruido de fondo, ¿no? Se ha convertido en un factor de riesgo financiero estructural, no solo por quién puede ganar unas elecciones, sino por el tipo de políticas que se anticipen a esos ganadores. Políticas fiscales, políticas regulatorias, aranceles, políticas con otros países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, 2026 es un año especialmente sensible porque es un año de lo que vosotros llamáis los midterms, ¿no? Las elecciones de mitad de mandato en las que se renueva toda una parte importante de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, ¿no? Entonces esto significa que el mercado va a estar muy pendiente de si el Congreso refuerza o limita la capacidad del gobierno Trump para aprobar medidas sobre impuestos, gasto público, comercio,
recuperación de sectores claves como tecnología, banca o energía, y aquí pues va a haber digamos mucho interés en ver qué es lo que pasa, ¿no? El impacto, fíjate que puede llegar por tres canales principales, ¿no? El primero, la política fiscal. Más gasto y más déficit pueden apoyar el crecimiento a corto plazo, es verdad, pero a la vez van a elevar la deuda y las expectativas de tipos de interés a futuro. A mí me preocupa muchísimo la deuda global y me preocupa, teniendo en cuenta que al final Estados Unidos es la mayor economía del mundo, el nivel absolutamente exagerado que tiene la deuda en Estados Unidos. Es una magnitud que no ha parado de crecer en los últimos 15, 20 años y realmente que genera, ya empieza a generar unos problemas muy importantes a la hora de atender el pago de los intereses de esa deuda, ¿no? Entonces, cualquier debate serio sobre recortes de impuestos, planes de infraestructuras, programas de defensa, al final tienen traducción inmediata en sectores concretos de la bolsa, ¿no? Desde contratistas militares hasta constructores o el sector utilities. Por lo tanto, atención a la política fiscal que puedan generar, digamos, esa nueva situación política, ¿no? En segundo lugar, tenemos la regulación sectorial, ¿no? Las grandes tecnológicas, la sanidad, la energía tradicional, la parte más regulada de las finanzas están muy expuestas a cambios en normas de competencia, en privacidad de datos, en precios de medicamentos, en requisitos de capital o estándares medioambientales, ¿no? Entonces, un congreso más intervencionista o por el contrario, más laxo, pues puede cambiar de forma relevante las expectativas de beneficios de estos sectores. Esto no lo vamos a saber hasta que no se produzcan esas elecciones, esas midterm, ¿no? Y luego hay un tercer canal, que es todo lo relacionado con la geopolítica y el comercio internacional, que bueno, ya hemos visto la importancia que está teniendo en la primera parte del mandato de Trump, también lo tuvo en el mandato de Biden, ¿no? Aquí las decisiones sobre aranceles, sanciones o acuerdos comerciales con China, Europa, Latinoamérica, pues al final afectan directamente a márgenes empresariales, a cadenas de suministro, a flujos de capital, y en un mundo tan interconectado, una elección en Estados Unidos pues pueden mover las bolsas no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, también el mercado de divisas, las primas de riesgo en países emergentes, pues en cuestión de horas, ¿no? Luego, a nivel global, el 2026 vuelve a ser un año con un calendario electoral muy cargado, ¿no? Con comicios relevantes en distintos continentes que pueden cambiar la orientación de esas políticas económicas, reformas estructurales o agendas de consolidación fiscal, ¿no? Entonces, esto lo que yo creo que va a hacer es que va a introducir episodios de volatilidad en divisas locales, en mercados de deuda soberana, especialmente en países donde las cuentas públicas son más frágiles. Aquí, por eso me refería a Estados Unidos, pero aquí en Europa tenemos casos también, como el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de España, ¿no? De mi país, que tenemos una situación política aquí realmente complicada, ¿no? Entonces, bueno, al final, poniendo todo esto en contexto, los estudios históricos muestran que alrededor de los procesos electorales suele aumentar la incertidumbre política y la volatilidad de corto plazo, aunque sí que también es verdad, una vez que se conocen los resultados, los mercados tienden a estabilizarse, a reengancharse a los factores de siempre. Que al final, ¿cuáles son? No nos engañemos, los beneficios empresariales, y las empresas ganan dinero. ¿Dónde están los tipos de interés? ¿Cómo se pueden financiar, tanto particulares como empresas? Y al crecimiento económico. Entonces, por esto yo diría que la política, y en particular la política estadounidense, puede marcar mucho el tono de volatilidad en 2026, generar episodios de corrección o de euforia puntual, pero difícilmente va a sustituir a los fundamentales en la tendencia de fondo, ¿no? El inversor, pequeño inversor, quizás las personas que nos están oyendo, pues deberían de vigilar el riesgo político, sí, pero sin convertir cada titular en un cambio de estrategia. A largo plazo van a pesar, como siempre, más los beneficios que sean capaces de tener las empresas, la productividad, que cualquier resultado de una elección concreta. Antonio, excelente. Y bueno, vamos entonces ahora guiando ya hacia el 2026, Antonio, ¿qué sectores crees tú deben tener entonces en el radar los inversionistas? ¿Cuáles quizás incluso conviene evitar, especialmente si los vientos macros cambian de rumbo? Bueno, a ver, yo de cara a 2026 no hablaría tanto de sectores de moda y sí de bloques de negocio que se benefician de las grandes fuerzas de fondo y que al mismo tiempo
pueden permitir navegar en un entorno macro que, como hemos dicho antes, pues puede ser un poco cambiante, ¿no? El primer bloque serían lo que yo denomino los ganadores estructurales de largo plazo, y ahí incluiría la tecnología ligada a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los semiconductores, el software que mejora la productividad. Normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a algo muy concreto, pero la tecnología es muy amplia, ¿no? La ciberseguridad cada día tiene mayor importancia, todo lo relacionado con semiconductores, biotecnología. En fin, yo creo que todas estas son actividades que se benefician de una tendencia muy profunda, muy global, todo lo relacionado con la digitalización, la automatización, y que han demostrado capacidad para generar caja, incluso en entornos menos benignos, ¿no? Y aquí la clave es ser selectivo. Preferimos compañías con posición dominante, con márgenes sólidos y balances fuertes, sostenibles, frente a proyectos muy apalancados a la narrativa. Es decir, si nos vamos a las grandes tecnológicas, pues al final Nvidia podemos discutir si está muy sobrevalorada o no, pero mientras siga teniendo los márgenes que tiene, siga teniendo los beneficios que tiene, con el crecimiento de estos beneficios que tiene, con sus carteras de pedidos, empresas como Alphabet y todo el grupo de Google, que tiene un negocio muy diversificado, que genera mucha caja, que tiene mucha rentabilidad, que también se ve muy beneficiado por todos estos proyectos. En fin, o sea, todas estas grandes tecnologías que nosotros conocemos, yo creo que ahí, siempre y cuando se siga ganando dinero, siempre y cuando sigan teniendo unos resultados importantes y mantengan unos márgenes importantes, yo creo que hay que seguir estando. ¿Dónde hay que vigilar? Pues un ejemplo como el que poníamos antes, el caso de Oracle, que al final es un proyecto muy apalancado financieramente, y hay que vigilar proyectos que estén apalancados no tanto desde un punto de vista financiero, porque necesiten mucho crédito, sino apalancados a la narrativa. Ahora es muy típico, yo tengo una empresa y mire, voy a utilizar la inteligencia artificial para, no. O sea, lo que tenemos que mirar es que si utiliza la inteligencia artificial, la inversión que tiene que hacer y la rentabilidad que va a sacar esa inversión. Eso es lo que hay que ver. Luego habría un segundo bloque, que es todo lo relacionado con salud y con farma, que antes también hemos mencionado un poco de pasada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un sector que combina el crecimiento estructural. Aquí tenemos un envejecimiento de la población en el mundo occidental, es evidente. Hay una serie de avances en biotecnología que también es evidente. Y hay un comportamiento que es históricamente defensivo cuando el ciclo se enfría, ¿no? No es un sector libre de riesgos regulatorios, pero ofrece algo muy valioso si los vientos macro cambian, que es visibilidad de la demanda y menor dependencia del crédito. Al final hay que atender a una población que se va haciendo más mayor, y hay que dar salud a las personas, todo lo relacionado con biotecnología, ¿no? Luego hay un tercer bloque que yo tendría en el radar, que sería todo lo relacionado con las infraestructuras, la gestión de infraestructuras y la transición energética bien planteada. Aquí me refiero a todo lo que son redes eléctricas, redes de transporte de energía, almacenamiento, mejoras de eficiencia. Yo creo que hay un componente importante de inversión pública y privada a varios años vista. Se habla en Estados Unidos de las necesidades que van a tener esos centros de computación, esos centros de datos de energía. En Europa también se habla de esto. Aquí en España es algo de lo que estamos hablando prácticamente todos los días. Entonces, esas, digamos, empresas, esas utilities eléctricas, utilities energéticas que han estado y siempre, y que han prestado especial atención a todo lo relacionado con redes y transporte de energía, pues yo creo que pueden seguir haciéndolo muy bien, ¿no? Como siempre, también aquí habrá que distinguir bien proyectos con retornos claros y marcos regulatorios estables frente a iniciativas que pueden estar demasiado politizadas o con modelos de negocio poco probados. Aquí en Europa, por ejemplo, tenemos ahora mucha discusión, seguimos teniéndola, sobre todo lo relacionado con vehículos eléctricos. Los políticos han empeñado vehículos eléctricos, sí, pero los ciudadanos decimos, bueno, sí, vehículos eléctricos, pero ¿dónde los enchufamos? Tenemos capacidad para enchufarlos, tenemos capacidad para recargarlos, y ahí es donde está el problema, ¿no?
Y luego en el Antonio. lado, dime, perdóname. No, no, Antonio, definitivamente eso que tú comentas, básicamente lo que estamos viendo en ese 2025, que ha sido todo lo que es innovación, incluso nombrarse lo que era el tema de la salud, de una preocupación que incluso aquí en los Estados Unidos es bastante grande, y cómo tú básicamente estás viendo el 2026, que será como ese año de transición de todo aquello que se ha generado de expectativa este año. Veremos entonces el 2026 pasando a ser ya infraestructura, pasar a ser algo ya más como tangible, correcto, es lo que estoy más o menos entendiendo. Sí, es que tiene que ser así, Vanessa, porque si no podemos estar hablando de muchas cosas, pero realmente, o sea, si queremos avanzar en todo lo relacionado con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la computación en la nube, o tenemos infraestructuras de redes de transporte de electricidad, o esto no se mueve. Entonces, por eso digo, o sea, que es necesario. Y aquí, pues bueno, vemos que hay empresas que tienen, digamos, a nivel global una gran presencia y que tienen experiencia y que lo están haciendo muy bien. Habrá que estar con esas empresas, evidentemente, ¿no? Entonces, como siempre, o sea, y un poco el resumen de toda esa parte, digamos, positiva, sería, señores, busquemos empresas que hagan eso, pero que además sean capaces y puedan demostrar que generan beneficios, que generan rentabilidad, ¿no? Esto es lo que yo siempre digo, o sea, balances de calidad, cuentas de resultados de calidad, eso es lo que realmente hay que fijarse, o sea, las ideas grandes valen todas, pero fijémonos en eso, ¿no? Y luego estaría muy pendiente, sobre todo allí en Estados Unidos, de todo lo relacionado con el consumo discrecional, muy dependiente del crédito. Hay una clase media que está muy presionada por el coste de la vida a uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, si el ciclo se enfría un poco o el empleo se resiente, pues estos son los primeros gastos que se recortan. Cuidado con esto. Luego es el sector inmobiliario más vulnerable al nuevo entorno de tipos, sobre todo el inmobiliario comercial ligado a oficinas tradicionales y algunos centros comerciales, habrá que tener cuidado con eso. Y luego, como dijimos también antes, los modelos de negocio fácilmente erosionables por la propia inteligencia artificial, ¿no? Ciertos medios tradicionales, servicios muy repetitivos o actividades donde la tecnología puede reducir barreras de entrada y puede presionar precios, ¿no? O sea, con esto sí que habrá que tener cuidado. Pero yo, fíjate, o sea, y perdóname que sea incisivo en esto porque creo que es lo más importante, yo priorizaría siempre empresas y sectores que combinen tendencias estructurales con balances sólidos, inteligencia artificial real, salud, infraestructuras de calidad, y sería muy prudente con aquellas empresas y aquellos muy sectores que sean dependientes del ciclo, ¿no? Del crédito barato o de modelos amenazados por la tecnología. Qué interesante, Antonio. Realmente ya para terminar esta entrevista que ha sido muy buena, me gustaría ver cuál es la expectativa, qué propiamente puedes recomendar a los inversionistas para este 2026, porque pues obviamente, como lo estábamos hablando, va a haber cambios de política federal, ver esas tendencias en la inteligencia artificial, de qué sectores mantenernos alejados y de cuáles propiamente estar enfocados para poder tener un buen 2026 hablando sobre inversiones. Pues mira, fíjate que como esto yo creo que ya lo hemos mencionado antes de alguna forma, yo sí que quiero hacer incidencia, Alejandro, en algo que siempre cuando muchas veces me preguntan amigos, conocidos que saben a lo que me dedico, yo siempre les traslado esto mismo, ¿no? Examínate tú a ti mismo y primero define cuáles son tus propias características como inversor, ¿no? Yo, si tuviera que quedarme con una sola recomendación para 2026 sería esta. El señor inversor no construya su cartera en función del tema del año, es decir, la inteligencia artificial, si fuera todo lo relacionado con explotación de redes de transmisión de energía. No, construyala en función de un horizonte mínimo temporal de inversión, 3-5 años, preferible 5 que 3, y del riesgo que realmente el inversor puede soportar sin perder el sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, lo que hemos visto en
los años en los que me dedico a esto es que el foco del mercado cambia muy rápido, ¿no? Un trimestre manda la inflación, al siguiente la Reserva Federal, luego la geopolítica, ahora la inteligencia artificial, mañana puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, si el inversor intenta reconfigurar su cartera cada vez que cambia la narrativa, acaba haciendo una cosa que es sistemática, comprando caro y vendiendo barato y viviendo permanentemente en tensión. O sea, traducido a algo práctico. Esta recomendación tiene 3 patas muy claras. La primera es definir un núcleo estable de calidad, empresas con balances sólidos, modelos de negocio entendibles, capacidad demostrada para generar beneficios a lo largo del ciclo, y sobre este núcleo se puede añadir exposición pues, a esas grandes tendencias que hemos mencionado, la inteligencia artificial, la transición energética, la salud, la biotecnología, pero sin convertir la cartera en una apuesta monocultivo a una sola historia. Es mejor tener un 10, un 20% bien elegido en estas temáticas que un 80% concentrado en lo que hoy está de moda, ¿vale? Luego, una segunda pata sería ser muy honesto con la capacidad real de soportar el riesgo, ¿no? No es lo mismo un inversor joven con un horizonte de 30 años por delante que alguien que está cerca de la jubilación o que vive de esa cartera, ¿no? La misma corrección del 20% puede ser una oportunidad para uno y un problema muy serio para el otro, ¿no? Por eso insisto tanto en adaptar una mezcla de diferentes tipos de productos, ¿no? De renta variable, de renta fija y de liquidez al horizonte temporal y a la estabilidad de ingresos de cada persona. Cada persona es diferente, vosotros lo veis ahí. En un equipo como los que estáis ahí en Comercio TV, ninguno tenéis las mismas características a la hora de invertir. Bueno, pues esto traslado, imagínate, al resto de la población es igual de importante. Entonces, al final, el objetivo no es exprimir el último punto de rentabilidad, sino evitar una situación en la que el inversor se vea obligado a vender en el peor momento porque el riesgo le ha superado, ¿no? Y luego, la tercera pata es tener un proceso y respetarlo. ¿Esto qué es lo que significa? Pues significa decidir de antemano cómo se va a actuar ante la volatilidad. Cuando se rebalancea la cartera, qué nivel de pérdidas en un activo es aceptable antes de reducir, qué porcentaje máximo se puede concentrar en una sola idea. Y si esto no está pensado antes, pleno estrés de mercado, la emoción manda sobre la razón, y en entornos como el que probablemente vamos a ver en 2026, todavía con tipos relevantemente elevados, con crecimiento moderado, con mucho ruido político, todo lo que hemos definido en toda la charla hasta ahora, pues al final gana el que gestiona bien el riesgo, no el que intenta adivinar el próximo titular, ¿no? Entonces, un poco, en resumen, más que buscar el truco para 2026 o una inversión, compre usted eso, yo lo que recomendaría sería hacer ese examen de conciencia, probablemente ayudado con algún profesional independiente que nos ayude a hacer esto, y lo que yo recomiendo es construir una cartera coherente con el medio-largo plazo, con un núcleo diversificado. La diversificación es muy importante, pero siempre de calidad, una exposición razonable a las grandes tendencias y unas reglas claras para gestionar la volatilidad y el riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las modas pasan, Alejandro, los ciclos cambian, pero una buena disciplina de inversión sigue ahí cuando se apaga el ruido. Yo que soy, digamos, de formación fundamental, pues siempre he seguido a señores como Warren Buffett, que al final algunos los pueden criticar y decir, se ha perdido usted una subida de un 60%. Sí, pero tengo una subida estable a lo largo de 40 años de un 10%, y ahí es donde bato a cualquier otro, ¿no? Entonces, esto creo que es una cosa que hay que dejar muy claro, sobre todo a los particulares que nos ven y que nos escuchan. Qué bien. Bueno, Antonio, para aquellos inversionistas que son escépticos o que tienen creencias un poquito paranormales, pienso yo, este 2026 en China se estará celebrando como con el caballo de fuego. ¿Crees que este año chino o crees que esta superstición tenga que ver para algunos inversionistas dentro de la bolsa de valores? Pues, a ver, esto de las supersticiones está en todos los sitios, ¿no? Yo, sabes que soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol, que soy del Atlético de Madrid, y en el Atlético de Madrid tenemos mucho componente argentino, ¿no? Nuestro entrenador, y siempre ha habido grandes jugadores, y entonces, bueno, pues sí que es verdad que, bueno, yo soy bastante, no
no sé cómo decir, bastante maniático con una serie de cosas, ¿no? Pero en los mercados yo creo que hay que ser un poquito más serio y hay que ver un poco todo esto que hemos dicho antes. Para mí el éxito en las finanzas y a la hora de montar una cartera con un objetivo de rentabilidad a largo plazo, yo creo que el método es muy importante y no tanto las manías o los momentos, ¿no? Me gusta mucho, Antonio. Hay que ver los datos y me gusta mucho incluso lo que dijiste de que ese 2026 va a ser un año de transición para lo que estamos ya de por sí en ese 2025 proyectando tanto en la tecnología como en el cambio de estilo de vida, el cambio incluso que veremos en cómo se manejará la salud, la medicina, ¿no? Así que sin duda vemos aquí un mapa de ruta que es valioso para poder encarar lo que viene. Gracias, Antonio, por acompañarnos aquí en tu casa, por darnos claves directas, útiles y sobre todo con visión. Así que con esto esperamos verte pronto, nuevamente conversar contigo y bueno, ir viendo en el 2026 cómo nos va sorprendiendo el mercado bursátil. Pues muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias de nuevo por vuestra invitación. Ha sido un placer volver a estar con vosotros y con vuestra amable audiencia. Por supuesto que a vuestra disposición cuando queráis para participar con vosotros. Y bueno, simplemente espero que estas ideas nos ayuden a poner en contexto todo lo que estamos viendo en los mercados, ¿no? Como siempre digo, calma, horizonte de medio plazo, mucha disciplina con el riesgo, diversificación y prudencia. Al final, la prudencia es importante, ¿no? Un abrazo para todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Antonio. Que tengas un excelente fin 2025 y bueno, el mejor deseo para este 2026. Igualmente para vosotros y para vuestra audiencia. Un saludo, Alejandro. Y bueno, con esa audiencia le dejamos con una pregunta. ¿Ya está usted ajustando su portafolio para lo que vendría este 2026? Esperamos que sí. Por lo pronto, breve pausa comercial. Al regresar estaremos viendo más informaciones.